Sus logros más importantes fueron en el campo teatral, donde se ha destacado ampliamente, a las que se agregaron en los años 90 las series nacionales de televisión, en donde jugó un rol preponderante en la dirección y en el elenco, sumando a su trayectoria aplausos y distinciones en una justa valoración de su talento. En Tertulias de Vida, Clotilde Cabral. ¿Qué tal, Clotilde? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Sí, mi querido. Yo soy para vos Cloti, Clota, María Clotilde, lo que sea. Sos prácticamente mi familia, sos mi admirado Luis. Mi admirada Clota. Clota, qué mundo difícil es a veces el arte, ¿verdad? El ser actriz, qué camino a veces tan... Sí, es difícil, pero es gratificante, sobre todo si te gusta lo que haces. Cuando uno pone amor en lo que hace, y yo creo que para hacer teatro, para hacer cine, para hacer cultura, arte y cultura, creo que hay que tener mucho amor a lo que se hace, porque si vas a esperar gratificación económica o vas a esperar acá en nuestro país gratificación por amor al arte, entonces, popular a nivel del público y todo ese tipo de cosas, cuesta mucho. Y llegar a ser popular cuesta mucho. A veces uno puede llegar a ser famoso aquí en Paraguay, pero ser popular es muy difícil. Y eso yo lo aprendí a través de los años de haber hecho audiovisual con los actores, con los compañeros, ¿verdad? Que nos dimos cuenta de que éramos populares. ¿Por qué? Porque llegábamos hasta el último confín del Chaco por todas partes a través de la televisión. Porque entrábamos en las casas de la gente. Era tremendo, ¿verdad? Había anteriormente un canal éramos muy elitistas, hacíamos teatro, buen teatro, hacíamos Shakespeare, hacíamos todos los clásicos. Y la gente tenía que pagar su entrada para venir a vernos, vestirse. Era muy difícil. Entonces tenías poco público y la gente que te conocía y la prensa que salías en los diarios, todo. Pero que vos vayas cruzando la frontera y que te digan, hola, Sombras, vos sos Clotilde, vos sos Héctor Silva, vos sos, ¿verdad? Entonces es otra cosa, porque te conocen, o que entras al súper y dicen, viste, yo te dije que era ella, yo te dije que era ella, ¿verdad que vos sos? Eso es lograr a través de años de trabajo, a través de años de estar haciendo, de entrar en las casas, en todas las casas. ¿Hubo un antes y un después o fue muy escalonado en tu vida el ser reconocida? Porque Sombras fue un boom tremendo, ese programa sí. de televisión. Sombras en la noche, que después fue Nuestro Fantasma y después ahora con el regreso de las sombras, ¿verdad? Pero yo tuve la suerte y la bendición de que hacía muchas cosas a la vez. Entonces, como yo era profesora de educación artística del Colegio de Goethe, que era uno de los colegios más importantes en ese momento, te estoy hablando, yo estuve 35 años en ese colegio enseñando, y mis alumnos después ya eran ministros, eran senadores, eran diputados, eran médicos. Ahora entiendo porque algunos son tan artistas de ministros y senadores. Claro, porque yo siempre pregunto, les enseñé bien, ¿verdad? Aprendieron, se nota que aprendieron. Muchos años tuviste. Sí, muchos años, y paralelamente a eso, yo era jefa de sociales del diario Hoy. Entonces, ¿qué tenía? Yo tenía toda la gente de la sociedad, ¿verdad? A quienes que querían salir en la página de sociales, que me invitaban a sus fiestas, a los 15 años de sus hijas, a sus casamientos, a despedidas de solteras. Yo siempre estaba por todos los clubes importantes, paralelamente a la parte de educación artística que enseñaba y paralelamente al teatro que estaba haciendo también. Entonces tenía mi público en platea, tenía mi público afuera de los que querían aparecer en sociales, tenía mi gente y mis alumnos, que eran más de 400 al año en el colegio, que iban rotando, porque eran 400 alumnos entre preprimaria, primaria y secundaria, y yo enseñaba en los tres lugares. Qué de vidas has marcado, ¿eh? Sí, entonces, sí, hasta ahora es satisfactorio para mí, no sabes lo que es encontrarme con mis exalumnos, de repente ahora está en la presidencia de la República, por ejemplo, Hernán Uteman, que es una persona que está ahí al lado del presidente y que haciendo cosas que es el secretario general de la presidencia, y yo llego y digo, hola Tante, ¿cómo estás? Hola Cloti, ¿entendés? Es una satisfacción enorme haber dado y dejado algo en tu paso por la vida. Wow, qué lindo, ¿verdad? Así es. Qué lindo, y encima no parás, porque siempre estás activa. Y luego entró el audiovisual. Contame. Porque ahí olvidamos, hice colegio, diario, prensa, ¿verdad? Y teatro. Y luego entramos al cine y entramos al audiovisual. Y el audiovisual fue así un boom, que abrimos con un... ¿Cómo se ocurrió eso? ¿Cómo fue? ¿Te acordás? ¿Cómo? Sí, en el Arlequín Teatro con un compañero que hablábamos, vamos a hacer algo que no se haya hecho en Paraguay, para que no parezca copia de algo tan importante de afuera,
donde tenían toda la tecnología, los actores del audiovisual, los técnicos ya preparados y tenían una historia del audiovisual en otros países. Nosotros éramos incipientes. Fuimos muy tarde, arrancó tarde en Paraguay. Claro, y se habían hecho películas muy interesantes y se había hecho también como telenovelas en Canal 9, ¿verdad? Estaban todos así con cosas que ya habían hecho, pero siempre quedaba en el camino, ¿verdad? O sea, no quedaba en el camino, terminaban capítulos de 13 capítulos, una cosa así, y luego pasaba otra vez, empezar a ver qué se podía hacer. Y sin embargo nosotros arrancamos un año y tocamos algo que nunca se tocó. ¿Qué era? Nuestros mitos y leyendas. Ah, madre mía. Y al tocar nuestros mitos y leyendas no era una copia del exterior. Era tocar lo que era nuestro, autóctono, y hacer en escenarios naturales, con nuestras calles, nuestra gente, nuestros lugares naturales, San Bernardino, Areguá, Luque, todos esos lugares hermosos que tenemos, y se veía todo eso. Y nos metíamos en los cementerios. La gente cambió todo su ritmo de vida para sentarse y ver lo que ustedes hacían. Los domingos a la tardecita era. Yo recuerdo que me decían, dejé de irme a ver a mi... Cambié mi vida por vos. Claro, no, dejé de ir a misa. Esa hora tuve que cambiar y me voy ahora a las 11 de la mañana para quedarme a ver a las 6 de la tarde sombras. Y se metían en el cementerio. Y nos metíamos en el cementerio. También fue prácticamente el boom ahí, porque la gente decía, ¿de verdad se meten a la noche en el cementerio? Y nos metíamos a las 10, 11 de la noche y amanecíamos ahí de repente haciendo todas las tomas de los cementerios. Y fue realmente gratificante. Creímos que íbamos a ir por un año y fuimos 10 años seguidos, sin cortes. O sea, con cortes solamente en verano, ¿verdad? Y que cuando el director ya decía, ¿y cuándo vuelven el año que viene? Y era para nosotros. Yo no dimensionaba en ese momento. Eso te iba a preguntar, porque... Yo no dimensionaba, porque yo decía, Luis, para mí era ya normal de que me pregunten cuándo volvió, porque yo nunca pedí regresar. El director del canal me decía, cuando terminábamos, decía, ¿y el año que viene cuándo vuelve? ¿En marzo, en abril o en mayo? El rating. Claro, es lo que... Superábamos a Susana Jiménez, superábamos a Tinelli, superábamos todo. Teníamos 6 columnas de titulares en los diarios, me acuerdo. ¿Y qué hacías entre grabación y grabación? ¿Cómo eso, aparte dabas clases en esa época también? Sí, nosotros grabábamos viernes a la noche, sábado y domingo. Dormíamos un poquito, yo dormía un poquito, los actores que terminaban se iban. Terminaba un poquito, dormía un poco y al día siguiente de mañana, a las 7 menos cuarto, estaba en el colegio. Clota. Ahora puedo confesar que me dormía a veces. ¿En el colegio? Ya no me van a echar. No, Mis alumnos me decían, tante. No me puedo creer. Clota, ¿cómo fue? Me gusta saber, ¿cómo fue que te guste este mundo artístico? ¿De dónde viene eso? De mi familia, de chiquita. Yo digo siempre que la culpable, gracias a Dios, fue mi madre, porque ella me enseñaba a declamar. Siempre cuento eso. Eran poesías larguísimas que ella me enseñaba, porque yo tenía muy buena memoria, entonces me enseñaba poemas largos para que yo recitara en la escuela. Pero a los 5 años yo recuerdo de que ya recitaba en las comedias que se hacían en los barrios, y arranqué en la iglesia San Miguel Arcángel, ahí en Ciudad Nueva. Tenían un escenario ahí en la iglesia, en el patio de la iglesia, me acuerdo que era un escenario que tenía una escalera para subir por los costados de los 2 lados. Estaba al aire libre, pero tenía techo el escenario. ¿Viste lo que antes eran? Que hacían ahí. La gente se sentaba al aire libre, pero el escenario tenía un techito, ¿verdad? Y era muy lindo el lugar y el espacio. Y yo recuerdo que yo ahí recitaba, y mi tío organizaba tío Crispiniano Martínez González, era el presidente de la Asociación de Escritores Guaraníes, la ADEC en ese momento, y uno de los socios fundadores de APA, de Autores Paraguayos Asociados. Era poeta. Entonces él también era comediante, y él organizaba y hacía las comedias para la iglesia. Y me llevaba a mí para que yo recite. Entonces siempre aprendía un poema donde yo entraba, y era un poema largo, no, era yo soy paraguayito, no. Ved al símbolo sagrado de un pueblo sacrificado. Y Nico ahí bárbaramente es nuestro honor del presente y nuestra gloria del pasado. Y yo que decía, después me queda eso, ¿verdad? Así era. Y yo tenía 5 años y digo, ¿cómo a mí me enseñaban a decir eso si yo no sabía lo mejor lo que decía? Y Nico ahí bárbaramente es el símbolo sagrado. Pero ves, yo lo que estoy aprendiendo y estoy disfrutando de estas cápsulas de vida,
Porque para mí son muy importantes, es recuperar las charlas en la familia, ¿verdad? que se hable, que haya tertulias, que se comente, que Sí, marcan tu vida es realmente. tan importante eso. Y justamente yo decía hace poco, ¿qué falta hacen esas reuniones familiares de los domingos donde la mamá cocinaba, nos llamaban a todos y todos los hermanos teníamos que, aparte nosotros somos numerosos, 8 hermanos, ¿verdad? 3 mujeres y 5 varones. Ah, no, el lobizón ahí, no. No le tocó. No le tocó. No le tocó, justo entró una mujer ahí, entonces no. Cortó. Entonces, era tan lindo eso de los domingos, de reunirnos y en la mesa, la tertulia Esa familiar, tertulia, pues. de estar ahí y enterarnos de lo que cada uno hacía, las anécdotas de papá, de mamá. Entonces hay muchísimas cosas que quedan así y que son hermosas porque te queda también para pasarle otra vez a tu hijo. Entonces de generación en generación vas recordando las cosas que te contaban y se usa luego el famoso como decía mamá y como decía papá. Pero por eso es importante, para mi punto de vista, que los papás de hoy en día sepan que todo lo que ellos van a hacer va a influenciar en su hijo. Que no lo tomen a la ligera, que tengan cuidado, que esas charlas que van a escuchar los niños, estas tertulias. Y realmente es importante porque ahora es más importante de repente el tener que el ser. Entonces es muy jorobado para los chicos que van creciendo de que crezcan sin los padres. Porque los padres con toda la buena predisposición y la buena voluntad quieren darle lo mejor a sus hijos y trabajan los dos. Yo soy de la generación de que la mamá se quedaba en la casa, que era ama de casa, y mi papá era el que trabajaba. Entonces mi mamá era la que cuidaba, que no se gaste de más, la economía del hogar, la educación de los hijos, ver que termináramos nuestras tareas, que el guardapolvo esté blanco y bien planchado, llegar ahora los desayunos. Era que yo siempre a último momento tomaba mi café así porque quería dormir un poquito más, entonces yo ya voy, y después así, en ese momento sí, después no pude. No pudiste más. No pude más dormir. No, y realmente es muy importante eso. Ojalá se pueda recuperar y que sea más en calidad que en cantidad el tiempo también, ya que no hay tiempo ahora para dedicar a los chicos como antes. Yo misma ya no hice eso con mi hijo. Porque yo trabajaba en 3 lugares para poder, al ser madre soltera y querer darle yo tenía que moverme para poder darle lo que yo quería a mi hijo. ¿Y cómo fue esa vida? Que entre a un colegio. Fantástica, ¿sí? Maravillosa. Yo me puse orejeras, agarré a mi hijo con su baby seat, sobre el escritorio en el diario Hoy, yo escribiendo acá, ¿verdad? Y él ahí. A veces venía Humberto y le agarraba y le llevaba, con permiso, y llevaba al niño que yo miraba, Dios mío, ¿dónde lo llevan? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Y después cuando hacía las coberturas en San Bernardino, de arte y cultura en San Bernardino, que también fue creado con Teresita Torcida, las primeras exposiciones que se hicieron en San Bernardino fueron en la Galería Estrella, en ese momento, ¿verdad? Que existía, después desapareció esa galería que estaba frente a los Hoyos. Y ahí se hicieron ahí se hicieron las exposiciones más lindas en San Bernardino, de dibujos, pinturas, esculturas, se hacían lanzamientos de libros y todo eso. Y años después se fueron creando otras galerías de arte, pero primero nos llamaron expositores de balneario. Son una luchona, ¿eh? Y aparte era como que bajarnos la caña. ¿Qué llevaron a San Bernardino en una ciudad veraniega? Van a hacer una galería de arte. Era todo vestirse así con smoking y llegar a las galerías. Y allá era entrar en zapatillas, en short y en pareo, ¿verdad? Porque estaba en el camino al lago. Es tan bueno charlar porque hay tantas cosas que la juventud de hoy no sabe, todo lo que costó. Sí. Lástima que el tiempo vuela porque las charlas cuando uno está tan a gusto. Si tuvieras que hacer así un paneo de tu vida, un análisis de tu vida, ¿estás satisfecha? ¿Todavía queda mucho por hacer o ya estás en un punto? No, ya estás en un punto. No, en un punto que estás satisfecha, no, te quiero decir. Mi amor, ya sé. En un punto que estás satisfecha. Era una broma. No, yo estoy muy satisfecha con todo lo que logré y con todo lo que hice en mi vida, gracias a Dios, todo lo que me propuse. Ahora tengo pequeñas cosas importantes que tengo que lograr. Por ejemplo, que la Sociedad de Gestión Colectiva que defiende los derechos del artista del audiovisual y el cine sea reconocida en su justa dimensión y en sus derechos, ¿verdad? Que el artista del audiovisual y el cine cobre lo que le corresponde por ley y por derecho. Como debe ser. O sea, son 43 países que están adheridos al Tratado de Beijing y todavía Paraguay falta adherirse. Cuando se adhiera Paraguay,
pedimos al presidente de la República, ya hablé con el secretario general, ya hablamos con Cancillería y ya estamos en ese... ¿Va por buen camino? En buen camino hasta que la DINAPI no diga lo contrario. La DINAPI es la sociedad madre que tiene que cuidar nuestros derechos y es donde se está frenando todo hasta ahora. Pero no sabe que está vos detrás, ¿verdad? Porque cuando sepa... Sí saben, he hablado muy bien ya con Joel Talavera. Estamos esperando que regrese de su viaje, entonces ahí vamos a hablar más todavía. Yo creo que esto va por buen camino, va a salir y esa va a ser una satisfacción más, ¿verdad? Y a nivel personalísimo, hacer un protagónico en una película. Después el resto tengo todo hecho. ¿Brindamos por eso y para que llegue ya? ¿Brindemos? Brindemos. Dale, querido. Brindemos por eso. Así será. Y para que llegue ya ese precioso momento. Gracias, mi vida. Como siempre. Gracias a vos por tu tiempo. No te olvides de suscribirte, apretar la campanita para recibir todas nuestras historias y tertulias de vida. Ahora.